Hola, soy Francisco Carrillo Brenes, soy estudiante del segundo semestre de la maestría en tecnología avanzada en UPITA en la línea de sistemas dinámicos. Yo les voy a presentar mi tema de tesis, que es el descubrimiento de patrones criminales en datos abiertos y redes sociales aplicando minería de datos. La agenda que voy a seguir es darles una breve introducción, el objetivo general, el planteamiento del problema, el estado del arte, explicar la metodología propuesta, los resultados esperados, las conclusiones preliminares y la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta presentación. Los crímenes son un gran problema social. Estos afectan la calidad de vida de las personas que viven en cierta región, el crecimiento económico y la reputación de un lugar. Además de afectar la calidad de vida, afectan numerosas decisiones de la vida de un individuo, como mudarse, hacer recorridos a ciertas horas o evitar zonas que se puedan considerar peligrosas. Las bases de datos policiales acumulan una gran cantidad de datos que podrían ser analizados con el fin de reducir la incidencia delictiva. Esto se podría hacer identificando patrones para posteriormente realizar una predicción con base en las denuncias. El objetivo general de este trabajo es desarrollar una metodología que permita descubrir patrones sociales y geográficos usando denuncias de crímenes de datos abiertos y de redes sociales. El planteamiento del problema del trabajo es que no todas las víctimas de delitos hacen la denuncia respectiva a una autoridad, pero en algunas ocasiones estos realizan su queja en redes sociales como Twitter o Facebook, y estas suelen ser más extensas o más detalladas que las encontradas en los datos abiertos oficiales. Esto se podría utilizar para extender la base de datos abiertos con más atributos o con más datos de crímenes que no fueron oficialmente reportados ante las autoridades. Además, podrían encontrarse factores socioeconómicos que se consideren como patrones en la incidencia criminal de cierta región. En el estado del arte les voy a explicar algunos de los artículos que tienen relación con el trabajo que se está en desarrollo. El primer artículo, la predicción de la ocurrencia del crimen de datos multimodales usando Deep Learning. Se propone una predicción de los delitos que considera el contexto ambiental usando una función de datos multimodal. Los datos que se consideran para el trabajo son los reportes de crimen oficiales, demografía, el nivel de educación de los habitantes, la información económica e incluso información sobre el clima. De estos realizan una selección de los datos que más tengan relación con análisis estadístico y las predicciones las realizan con una red neuronal profunda. En el caso del segundo artículo, que es la predicción del crimen a través de métricas urbanas y aprendizaje estadístico, se estudia los casos de homicidio en Brasil, además de los datos policiales sobre este delito. Se hace uso de 10 indicadores urbanos como trabajo infantil, población de la tercera edad, población femenina, población masculina, analfabetismo, Producto Interno Bruto de la región y el desempleo. Para realizar la predicción utilizan el algoritmo Random Forest. En el caso del tercer artículo, que es la predicción de la tasa criminal en un ambiente urbano usando factores sociales, realizan un clustering de todos los datos con DevScan. A partir de ahí, realizan una selección de los atributos más importantes y para el modelado usan regresión lineal, regresión logística y gradient boosting. El, el último tuvo un mejor desempeño en la predicción que los dos anteriores. Y en el último artículo mencionado en esta presentación, que es las predicciones de crímenes espaciotemporales en Smart Cities, realizan del conjunto de datos, detectan los hotspots de crimen y sobre estos se reconocen los patrones por crimen y se realiza la predicción de los delitos. La metodología que se propone es la que se observa en la diapositiva. Primero se realiza el data wrangling, el cual consiste en la extracción de los datos, seleccionar cuáles serán los datos relevantes, realizar la limpieza e integración entre los datos. En la limpieza se quitan registros en blanco, errores gramaticales, datos no relevantes y valores atípicos. En el caso de la integración, se unen varias fuentes de datos. Y otro paso es validar los registros resultantes de la integración para ver si no hay de nuevo valores atípicos en el resultado de la integración. Además que se deja abierto actualizar los datos, ya que los datos que se están utilizando se actualizan cada mes.
Además, en esta parte también se considera una visualización de los conjuntos de datos. Con la limpieza, reconocer cuáles son los delitos con mayor número de denuncia y también las regiones que tienen mayor número de denuncias. Con este reconocimiento, realizar una extracción de la red social Twitter de los delitos con menor número de denuncias. Cuando se extraen, se obtiene el texto del tweet. Y ahí el siguiente paso es crear una nueva base de datos con las entidades que existan en el tweet. Estas entidades se extraen con técnicas de procesamiento del lenguaje natural y tienen que tener similitud con las entidades de nuestro conjunto de datos original para que se siga al siguiente paso, es decir, la integración de la base de datos extraída de Twitter con la base de datos original, para posteriormente realizar una clasificación y poder determinar los patrones de los delitos y posiblemente una predicción. Para esto se propone el uso de Deep Learning. Los conjuntos de datos son los datos de las carpetas de investigación de la Ciudad de México. Estas están disponibles como datos abiertos. En estos se encuentran desde el año 2000 las denuncias, aunque los valores son muy bajos desde ese año, menos de 1000 por año. Por tanto, se extrajeron los datos del 2010 hasta enero del 2020. Esta base de datos tiene registro de 293 tipos de delitos, registrados en todas las alcaldías de la Ciudad de México. El conjunto de datos con el que se está trabajando contiene varios atributos y varios tipos de datos. Esta es una de las partes que se tienen que hacer dentro de la parte de Data Wrangling, la exploración de los datos. Observar el nombre de los atributos y el tipo de la variable. Esto para ver si los datos en los registros concuerdan con el tipo de la variable. Entonces se tienen los atributos de año, mes, fecha, crimen, la categoría, la fiscalía, la agencia de investigación, la unidad, la alcaldía donde ocurrió, colonia, calles, latitud y longitud. En esta diapositiva se observa un ejemplo de un registro que se puede encontrar en la base de datos. Y con esto se pudo determinar cuáles atributos se pueden eliminar, que son las columnas que representan el año de inicio, mes de inicio y fecha de inicio, ya que son los mismos datos que los tres primeros atributos mostrados en la tabla, y se refieren al momento en que la investigación comenzó. Posteriormente se graficó por año los registros obtenidos de los datos abiertos. Como se observa del año 2010 al 2015, los registros son muy pocos. En enero del 2020 hay más registros que en esos años. Esto no se debe a que no hubo delitos, se debe a que no migraron los registros al sistema. Por esta razón, también los registros de 2015 para atrás no se tomaron en cuenta y se eliminaron del conjunto, quedándonos solos con los registros del 2016 al 2020. De esos 293 tipos de delitos que ya se habían mencionado, se eligieron solo aquellos que tuvieran más de 8000 registros en todo el conjunto. Con este filtro, solo se mantuvieron los que se observan. El que tiene mayores denuncias es la violencia familiar, le sigue el robo a negocio con violencia, el robo de objetos, y como se observa hay varias variaciones de robo, como de vehículo, de accesorios, de auto a transeúnte, entre otros. Estos datos de los delitos mencionados se exportaron a ArcGIS, donde se relaciona la base de datos con un mapa, y se realizó el mapa de calor de ese conjunto de datos. Se puede observar que la mayor densidad para los delitos seleccionados se encuentra en la zona centro de la Ciudad de México, aunque en toda la ciudad se observan puntos densos. En la gráfica mostrada se observa la distribución de denuncias por alcaldía, la cual relacionándola con el mapa mostrado antes, se observa que la parte más densa están las delegaciones con mayor número de denuncias, mientras que en Milpa Alta no se ve mucha densidad debido a que son muy pocas denuncias. Posteriormente, se observó solo para enero de 2020. Para este mes se mantuvieron los delitos ya mencionados y se mantiene que el delito más denunciado es la violencia familiar, mientras que el robo en sus distintas modalidades se mantienen con un número alto. Como se hizo anteriormente para el conjunto de datos original, también se hizo la distribución de los delitos por alcaldía para enero del 2020. Se observa que las delegaciones Iztapalapa y Cuauhtémoc son las alcaldías con mayores denuncias, mientras que Milpa Alta es donde no se realizan tantas denuncias. Esto se exportó nuevamente a ArcGIS para mostrar los datos como mapa de calor. Y de nuevo el punto más denso es la zona centro de la Ciudad de México. Para
para enero del 2020, tomando solo uno de los delitos en específico, que es el robo de vehículo particular, se observa que Iztapalapa y Gustavo Madero son las que más presentaron denuncias sobre este delito. Y también se hizo la exportación a Argis para ver el mapa de calor. De esa distribución por alcaldía del robo de vehículo particular se obtiene el mapa de calor que se muestra en esta diapositiva. También fue realizado en Argis. Se observa que las partes más densas están en el norte y centro de la Ciudad de México, con puntos afuera de la Ciudad de México, ya que también hay algunos reportes, aunque pocos, de algunos municipios del Estado de México. En el caso de los factores socioeconómicos que se eligieron, se extrajeron del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este conjunto describe el rezago social de las regiones. Lo que se observa en la diapositiva es un fragmento del conjunto, donde para cada delegación hay atributos de tipo numérico que se refieren al estilo de vida de las poblaciones. Los atributos que están en el conjunto mencionado son los que se observan. Son los datos de número de habitantes, índice de analfabetismo, población de entre 6 y 14 años que no asiste a la escuela, población mayor de 15 años con educación básica incompleta, sin derecho a biencia a servicios de salud, además del porcentaje de las viviendas de la región con alguna carencia, como sanitario, drenaje o electricidad. Estos datos se dan en periodo de 5 años, es decir, está disponible en el conjunto la población del 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020. Aunque como ya se mencionó por el conjunto de datos originales, solo se mantuvo los valores del 2015 y 2020. En esta diapositiva se observa el crecimiento poblacional del 2010 al 2020 de las delegaciones de la Ciudad de México. La barra verde es la población del 2020. Como se puede ver, en algunas baja, mientras que en otras esa concentración de habitantes sube. En esta diapositiva se observa el porcentaje de analfabetismo, en los mismos intervalos que el anterior. Aquí se observa que ese índice es muy bajo, aunque existente. Una vez que se identificaron los delitos con mayores denuncias y con menores denuncias en el conjunto original, se realizó la extracción de tweets con el software Python, en específico con la librería GetAllTweets. Esta permite extraer tweets sin que importe la fecha en que fue realizado. Entonces se realizaron búsquedas de los delitos con menor incidencia. Además del texto, se puede extraer el usuario que lo realizó, los hashtags que utilizó y sus coordenadas, si es posible. En la imagen se ve una captura de un fragmento del data frame obtenido para la búsqueda del homicidio dentro de las delegaciones Milpa Alta y Miguel Hidalgo. Con el delito de robo de automóvil particular también se realizaron extracciones de Twitter en el mes de enero. Se extrajeron 3.611 tweets para toda la Ciudad de México. En contraste con los datos, existen 290 denuncias en las carpetas de investigación. Aunque cabe aclarar que a esos tweets se les tienen que aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para extraer entidades, saber el contexto y posteriormente saber si en verdad están hablando de robo de automóvil. Entre los resultados esperados de este trabajo, se espera obtener patrones espaciales para los crímenes más frecuentes, obtener relaciones entre los datos de crímenes con los datos socioeconómicos de las regiones, esperando que también estas sean patrones de la incidencia delictiva, además de reconocer áreas donde las denuncias sean en su mayoría en redes sociales, en lugar de ser con las autoridades. Como conclusiones preliminares, se puede decir que la extracción de tweets debe ser refinada y además debe implementarse el algoritmo con procesamiento del lenguaje natural para extraer las entidades y construir la base de datos en base a esas entidades. Los datasets iniciales han sido limpiados e integrados. Los crímenes con la más alta incidencia han sido reconocidos, aunque solo en base a los datos oficiales. Se pueden agregar otros datos referentes a la sociedad como el nivel socioeconómico promedio o una tasa de movilidad de cada región de la Ciudad de México. En esta diapositiva se pueden observar las referencias bibliográficas de los artículos mencionados.